Como ya dije en la lección anterior, nuestra amígdala nos puede hacer rumiar en nuestra cabeza durante horas, días o incluso meses, teniendo consecuencias muy negativas para nuestra salud emocional. ¿Recuerdas el ejemplo que di hace un par de lecciones en el que tú y yo estábamos en una mesa con nuestros amigos y de repente uno decía que la inteligencia emocional era mentira? En ese momento, si soy una persona con autoconocimiento emocional, puedo manejar bien mis impulsos, contenerme y contestarle adecuadamente, siendo capaz de controlar bien mis emociones en ese momento. Pero imagina ahora que, habiendo logrado esto, luego llego a casa y me pongo a pensar y a rumiar sobre lo que ha dicho mi amigo sobre mi profesión. Y no sé por qué, pero no se me va de la cabeza si tiene razón o no. Y no puedo concentrarme en nada más porque por alguna razón me preocupa bastante lo que piensen mis amigos de lo que hago. Y no puedo parar de sentirme mal y eso afecta a mi rendimiento profesional y a mis relaciones porque estoy malhumorado, me enfado a la mínima, me preocupa todo más de la cuenta. He puesto un ejemplo que puede parecer un poco simple, pero el cerebro nos puede hacer rumiar en nuestra cabeza durante días o semanas debido a conflictos mucho más graves y de todo tipo, como conflictos familiares, personales, profesionales o debido a una pandemia, por ejemplo, ¿no? Y yo no sé tú, pero yo conozco bastante gente que lo pasó muy mal en la pandemia y que tardó mucho tiempo en adaptarse a la nueva circunstancia y aceptar la situación que nos tocó vivir a todos durante la cuarentena y al salir de ella. Y hablo de gente en circunstancias económicas y sociales medianamente seguras. Los que lo pasaron económicamente mal ya ni hablamos. Pero también conozco a otras personas que le ocurre cualquier cosa y no se comen la cabeza ni un minuto. Al igual que conozco a gente que supo perfectamente ver el lado positivo de la cuarentena y que dedicaron el tiempo que tenían a estudiar, a aprender cosas nuevas, a pasar más tiempo con su familia o incluso a montar una empresa online. Pero ¿por qué unos saben ver el lado positivo de lo que les pasa y otros no? ¿Por qué unos les dan millones de vueltas a sus problemas y se sienten fatal por ello y otros no tanto? ¿Por qué a unos les dura su enfado o tristeza unos minutos y a otros les dura semanas? ¿Por qué unos son capaces de salir adelante con relativa facilidad cuando les surge un problema personal o un contratiempo profesional y a otros les cuesta mucho más? Todo esto no es falta de control emocional, sino falta de resiliencia. Porque por definición, la resiliencia en términos de inteligencia emocional es cuánto de rápido somos capaces de aliviar nuestro estrés o emociones incómodas. Por lo tanto, cuanto antes podamos aliviarnos de nuestro estrés o de nuestras emociones desagradables después de haber tenido un conflicto o haber recibido un disgusto, y cuanto antes seamos capaces de sentir emociones agradables de nuevo, más resilientes seremos. Porque ser emocionalmente inteligente no se trata de sentirnos felices todo el tiempo. Eso es literalmente imposible. Ser emocionalmente inteligente se trata de gestionar nuestras emociones de forma sana y eficiente en cualquier circunstancia que nos encontremos y ser capaces de recuperarnos de nuestro estrés emocional con cierta rapidez, o por lo menos en el tiempo suficiente como para no crear hábitos destructivos que acaben afectando a nuestro bienestar, a nuestro trabajo o a nuestras relaciones. Las personas resilientes saben que sentirse mal, es decir, sentirse tristes, enfadados, estresados o envidiosos, está bien, porque tiene una función biológica. Existe por algo, como ya hemos dicho, para parar, reflexionar sobre lo que ha ocurrido, enfocarnos en lo que amenaza nuestro bienestar y solucionar el problema. Pero también son conscientes de que mientras pasen tiempo ahí en sus cabezas y se sientan incómodos, son una peor versión de sí mismos. Por eso tienen estrategias para, primero, darse cuenta de que están rumiando más de la cuenta, es decir, que su situación mental, digamos, les está afectando negativamente. Y segundo, crean estrategias para sentirse bien de nuevo con cierta rapidez. Aquellos que son menos resilientes, por lo tanto, se pasan horas, días o incluso semanas rumiando en su cabeza, lo suficiente como para que impacte de manera negativa a la relación que tienen con ellos mismos y con los demás, y afectando a su salud física y mental en muchos casos, al sufrir de ansiedad y depresión.
¿Cómo desarrollamos resiliencia con inteligencia emocional? Bueno, pues como ya hemos visto antes, no podemos controlar el hecho de que nuestro cerebro evalúe continuamente todas nuestras experiencias, porque esto es biología pura y dura. Y tampoco podemos entonces controlar lo que predice. Por lo tanto, no podemos evitar sentir emociones, porque todo hasta aquí sucede de manera inconsciente. Ahora bien, todo lo que ocurre después de sentir emociones sí que tenemos capacidad para influenciarlo. Es decir, si bien es cierto que no podemos controlar lo que nos preocupa, lo que nos enfada, lo que nos entristece o lo que nos da envidia en una primera instancia, lo que predice nuestra amígdala en definitiva, también es cierto que lo que sí podemos hacer es cambiar nuestras percepciones de manera consciente, aplicar la lógica con nuestra corteza prefrontal. No podemos evitar que nuestra amígdala, al estar insegura, modifique nuestros pensamientos en forma de qué mala persona es el que me ha insultado, o todo de la pandemia es negativo, o mi amigo no se merece todo lo bueno que le ocurre. Eso no está bajo nuestro control, como ya hemos dicho. Lo que sí está bajo nuestro control, gracias a la parte racional del cerebro, es calmarnos, reevaluar la situación y cambiar nuestros pensamientos de manera consciente. Recuerda la metáfora de cómo funciona nuestra mente, ¿no? La linterna de nuestra mente solo puede enfocar un objeto a la vez, perdiendo de vista el resto de los objetos en la habitación oscura. Para bien o para mal, el objeto de nuestra atención se convierte en nuestra realidad hasta que prestamos atención a otra cosa. Si somos conscientes de cómo funciona nuestra mente en este sentido, aunque inconscientemente nuestra amígdala va a dirigir nuestro foco a lo que ha dicho mi amigo sobre mi profesión o a lo horrorosa que ha sido la pandemia, podemos redirigir nuestro foco de atención hacia un lugar que nos haga sentir bien de nuevo. Controlar nuestra linterna mental para dirigirla hacia donde nos permita ser la mejor versión de nosotros mismos. Es decir, no podemos elegir dónde coloca la amígdala nuestro foco de atención, pero sí podemos ser conscientes de que nuestra linterna está apuntando a un lugar que no nos sirve bien y recolocarla en un lugar que sí nos sirve. Porque si la percepción inconsciente de la amígdala nos hace sentir mal, nuestra percepción consciente, la de nuestra corteza prefrontal, tiene la capacidad de hacernos sentir bien, porque la calidad de nuestros pensamientos determina nuestro estado emocional, siempre. Un ejemplo de cómo podemos dirigir nuestra linterna mental para desarrollar resiliencia es, por ejemplo, si nuestro amigo nos dice que la inteligencia emocional es una tontería y a mí me molesta. Aunque de forma inconsciente y predeterminada mi atención irá hacia cuánto odio a nuestro amigo y a pensar en que qué tonto es por pensar así, o qué poca educación tiene por decir eso delante de todos nuestros amigos. Puedo también dirigir mi linterna mental de manera consciente a intentar encontrar la razón por la que nuestro amigo dijo que la inteligencia emocional es mentira. A lo mejor está enfadado conmigo por otra cosa y me soltó eso de repente. O a lo mejor estaba muy estresado ese día por un problema personal y esa fue su manera de sacarse lo que tenía dentro, consiguiendo de esta manera dejar de pensar negativamente sobre él, sintiéndome mejor y desarrollando empatía hacia su persona. Otro ejemplo puede ser cuando vamos conduciendo por la carretera y otro coche se nos cruza violentamente y nos enfadamos por ello. Podemos pasarnos horas pensando en lo idiota que era el otro conductor, en lo mal que conduce la gente y en la cantidad de carnets de conducir que deben de regalar al año, sintiéndonos mal y afectando a nuestro estado de ánimo durante el resto del día, o podemos pensar en que probablemente tuviera alguna emergencia o asumir que en ese momento sentía un nivel muy elevado de estrés por alguna otra razón, calmándonos así y siguiendo con nuestro día como si nada. Otro ejemplo es cuando nos ocurre algún tipo de desgracia, como cuando nos echan del trabajo, rompemos con nuestra pareja u ocurre una pandemia mundial. Podemos enfocarnos en el lado negativo de lo que nos ocurre, sintiéndonos angustiados y preocupados de manera indefinida por ello, o en el positivo, pensar en las oportunidades que pueden surgir de esa circunstancia que no queremos vivir,
pero que nos toca adaptarnos a ella. Como seres humanos siempre vamos a ver el lado negativo de las cosas de manera inconsciente, ya que es la manera que tiene el cerebro de mantenernos a salvo de enemigos, pero podemos, de manera consciente y con esfuerzo, apuntar a otro lado, moldeando nuestros pensamientos e influenciando nuestro estado de ánimo hacia donde nos sirve bien. Ya lo decía Viktor Frankl. En 1944, el austríaco Viktor Frankl, su mujer y su madre fueron trasladados por los nazis al campamento de Auschwitz. Frank fue liberado por los americanos el 27 de abril, pero ni su mujer ni su madre sobrevivieron al genocidio alemán. Al tiempo de salir de Auschwitz, empezó a reflexionar sobre su experiencia y se dio cuenta de que aquellos que sobrevivieron tenían algo en común: una enorme sensación de propósito y significado en su vida. Teorizó que aquellos que perdieron la esperanza de sobrevivir a esa experiencia tenían menos posibilidades de sobrevivir que los que mantuvieron la esperanza hasta el final. A partir de esta reflexión escribió su famoso libro El hombre en busca del sentido, el cual incluye una de sus más famosas citas, que dice que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Frank, en el fondo, se refería a que todo lo que nos ocurre depende de dónde coloquemos nuestro foco de atención, porque aquello en lo que apuntamos nuestra linterna mental se convierte en lo único que podemos ver, se convierte en nuestra realidad. Por eso, aprender a colocar nuestra atención en un lugar que nos sirve bien y con relativa rapidez es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar como individuos. Así que vamos a ello.